Siglo y hasta de Jesús, después del nacimiento de Cristo, y una vez que esas iglesias fueron plantadas en toda esa región, no significaba de que eran las únicas iglesias, dijimos, sino que había más, pero estas iglesias iban a representar diferentes mensajes de manera personal para esas iglesias, cosas que estaban viviendo de manera determinada, pero también cada una de esas iglesias iba a representar después una era, una etapa en la historia de la iglesia. Y por supuesto que también es algo que nos llega hasta los días de hoy, porque de la misma manera que esas iglesias vivieron de manera particular sus problemas, sus virtudes, nosotros también podemos atravesar por cada una de las etapas que esas iglesias pasaron. Y vimos la primera iglesia, Éfeso, un poquito para atrás. La iglesia de Éfeso ya la vimos, y el problema que esa iglesia tenía, ¿cuál era? ¿Se recuerdan? ¿Qué habían perdido? Habían perdido el primer amor. Y una de las cosas que aprendimos acerca de la iglesia de Éfeso, el mensaje directo a esa iglesia, era que Dios no quiere tus obras, Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tus obras, Él quiere tu corazón. Y eso pasó en la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, un puerto comercial de los más importantes de Asia. Fíjate, es como la entrada, por decirlo así de alguna manera, a toda esa región de Asia. Toda esa región o todo ese país de Asia estaba dividido en distritos. Nuestros países se dividen en estados, provincias. Estos eran distritos, cada uno de esos distritos estaba en cada una de esas ciudades, y en cada una de esas ciudades había una agencia postal. Las iglesias, a partir de allí, era desparramado todo el mensaje que Juan, en la isla de Patmos, había recibido como revelación. La iglesia de Éfeso, una iglesia muy importante, muy trabajadora, muy laboriosa, pero que se había olvidado de su primer amor. Y a veces, lo repetimos, decíamos que nosotros hoy a veces relacionamos el primer amor con aquellos primeros días, con aquellos primeros momentos, aquel primer año, cuando conocemos a Cristo, llegamos a la iglesia y parece que todo es lindo y todo es bueno, y como que eso se apaga. Y eso llamamos primer amor. Pero eso es una mentira, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el primer amor es Dios mismo, es Jesucristo. Ese primer amor no debe morir nunca. El primer amor debe estar cuando conociste a Cristo, cuando creces en Cristo y hasta que te mueras y vayas a la eternidad con Cristo. Por eso el mensaje a esa iglesia dice: recuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Tenés que recordar y tenés que volver. Hoy podés volver a tener ese primer amor. Eso decía el libro de la carta a Éfeso. El domingo pasado vimos la segunda carta, era la carta a la iglesia de Esmirna. Vamos a encontrar acá 7 iglesias, de las cuales 5 iglesias van a recibir una reprimenda, van a recibir un regaño, un reto. Y hay 2 solamente que no van a recibir reprimenda, y Esmirna es una de ellas. La iglesia de Esmirna estaba enclaustrada allí, mire, en una bahía. El otro día veíamos las fotos, una ciudad espectacular, preciosa. El día de hoy sigue existiendo esa ciudad. Y una de las cosas que iba a vivir esa ciudad, tan rica en cuanto a lo que era su posición en donde estaba en esa bahía, que iba a estar sufriendo persecución. Iba a estar perdiendo muchos de los creyentes ahí su trabajo, otros iban a perder su familia. Iba a ser una iglesia pobre que iba a estar en necesidad. Pero el mensaje a esa iglesia, el mensaje directo que ellos tenían que conocer, era que Jesucristo iba a estar con ellos aún en la prueba más difícil. Y veíamos el domingo pasado cómo a lo largo de toda su historia tuvieron que sufrir por tiempos, y aún el sufrimiento de ellos representó el sufrimiento del cristianismo por más de 300 años. Debajo de cada emperador que venía, y cada uno de los que venía, era peor la lucha, era peor el enfrentamiento. Hoy vamos a llegar a la tercera iglesia. Mire,
allá arriba, iglesia de Pérgamo. Aquella iglesia de Pérgamo, fíjese, está bien distante de Éfeso, está más cerca de Esmirna, y vamos a ver algunas particularidades que tiene esta iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital de todo ese distrito. Para llamarlo de alguna manera, era la capital del Imperio Romano en esa región. Era la ciudad más importante. No tenía puerto, no estaba contra el mar, no tenía la vista esplendorosa que tenía Esmirna, pero tenía poder. Pero tenía no solamente poder, sino que también estaba enclaustrada allá sobre las montañas, y sobre esa base era una ciudad esplendorosa, y ahora usted va a ver por qué. La iglesia de Pérgamo va a representar en la historia del cristianismo desde los años 314 casi hasta el año 600 de la historia del cristianismo. Y fíjese lo que va diciendo cada una de estas plaquitas que vamos a leer ahí. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer en primer lugar qué es lo que está diciendo acá. Apocalipsis 2, versículo 12 dice: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, si usted se acuerda, en la primera iglesia que vimos allá en Éfeso, la palabra de Dios llamó a los judíos que estaban en contra del cristianismo sinagoga de Satanás. ¿Se acuerda? Ahora va a venir otro término que es mucho más fuerte, mucho más pesado, mucho más directo. Y este término es trono de Satanás. Acá dice donde mora Satanás. Usted sabe que cualquier criatura creada por Dios no es una criatura omnipresente, ¿verdad? Usted está aquí, pero no está en su casa, ¿o sí? ¿Está en su casa? No, está aquí. Tampoco está en Knoxville, está acá con nosotros, ¿verdad? Satanás es igual. Él no puede estar en todas partes. Él está en un lugar. Y parecería ser que en esa época, en ese tiempo, el lugar donde había establecido residir, donde se había quedado, era en esta ciudad de Pérgamo. Era el lugar donde Satanás moraba, dice allí. Y aún allí usted va a poder ver una iglesia creciente y una iglesia floreciente. Pero sigamos a ver lo que significaba ese trono de Satanás. En Apocalipsis, Juan se dirigió a los cristianos fieles de Pérgamo como aquellos que moraban donde está el trono de Satanás. Siguiendo adelante, dice, su nombre, mire, se hizo famoso Pérgamo porque en esa ciudad había una biblioteca que tenía más de 200.000 libros. Ahora, fíjese, 200.000 libros en aquella época eran todos escritos a mano, nada de impresión, ni computadora, ni nada de eso, ¿verdad? Ahora fíjese, podía compararse o competir con la de Alejandro, que los reyes de Pérgamo habían fundado allí, y dio origen a la industria del pergamino. Hasta ese tiempo, la escritura era en papiros. El papiro era como un papel formado, sacado de los diferentes árboles. El pergamino es una escritura nueva, es una superficie nueva, hecha de piel, ¿verdad? Y a partir de allí comenzó los pergaminos, o sea, un material mucho más resistente para recuperar o retener la escritura. Y la palabra Pérgamo significa eso, pergamino, ¿no? O sea, desde donde se toma el término pergamino. Dice, vino a sustituir el papiro en la composición de la escritura. Pérgamo era una de las ciudades principales de la provincia romana de Asia, y Éfeso se transformaba en su ciudad rival. Pase la siguiente, mire lo que dice. La ciudad estaba sobre una colina, sobre una montaña, 300 metros de altitud, bien alta ya. Usted podía pararse en la punta de la ciudad de Pérgamo y ver Esmirna, esa ciudad que veíamos siguiente. Usted podía ir a Esmirna y mirar y ver allí las luces de
Pérgamo. Era gigante, bien alta. Se hizo notable por sus monumentos religiosos. Entre los que más importantes era el de Zeus, nombre griego de Júpiter, Salvador, asentada sobre una plataforma esclavada en la roca. Esa imagen que vimos al principio es la imagen del dios Zeus, el templo del dios Zeus. Zeus era el dios superior. Si había un dios en todo el paganismo, el más grande de todos los dioses, era Zeus. No solo él estaba, más adelante, sigue adelante, la ciudad, al tener una biblioteca tan amplia, tan grande, era conocida porque allí se habían establecido diferentes universidades. De allí partían diferentes universidades. Había universidades de ciencia, de tecnología, no de tecnología, sino de investigación. Había la más importante universidad que existía en esa ciudad, era la Universidad de Medicina. De ahí es donde partieron los más grandes médicos, los médicos más famosos, y uno de sus dioses más importantes era Esculapio. Mira, ahí dice el dedicado al dios de la medicina, Asclepio o Esculapio, cuya insignia era la serpiente que todavía figura como emblema de la medicina hoy. ¿Ha ido a algún hospital alguna vez? ¿Ha visto este símbolo? Es el símbolo de Esculapio. ¿Sabe por qué era el dios serpiente? Porque de todas partes del mundo llegaban a esta ciudad, la ciudad de Pérgamo, para ser sanados, porque el nombre de Esculapio significaba Salvador, el que salva, el que sana. Y la manera de sanarte era que vos ibas al templo de Esculapio, ¿verdad? Y allí había fosas llenas de serpientes, todas cargadas de serpientes. Y cuando vos te acostabas en una de esas fosas, si las serpientes se te acercaban y te tocaban y comenzaban a rodearte todo el cuerpo, eso representaba para los dioses, eso representaba para la creencia de ellos que ibas a ser sano y que ibas a ser salvo de esa enfermedad. Por eso el dios significa, está representado por el dios de las serpientes, ¿no? Esculapio, hasta el día de hoy. Imagínese usted, en esa ciudad estaba Zeus, el dios más grande de todos, un dios que se llamaba el Salvador, el Sanador. Dice allí el templo a Trajano, que se acostumbraba sobre los adoradores protestantes, y como un testimonio del entusiasmo de la ciudad por el emperador. ¿Qué era esa ciudad? Era una ciudad donde se habían levantado monumentos, altares a los emperadores romanos. Y si alguien quería adorar a un gobernador, se lo trataba también como un dios, y ahí también se lo adoraba. Se adoraban a los dioses, se adoraba a Esculapio como Salvador, se adoraban a los hombres, el culto a Roma, sigue adelante, la ciudad de Roma, más, ahí está el templo o el primer siglo, el altar a Zeus, bien alto, mire, donde se podía ver de todas partes, siga más adelante, ahí está, todo eso era un altar que significaba como un patio abierto, ¿no? Como un templo al aire libre, donde la gente llegaba de todas partes a adorar. La idolatría era lo primero que pasaba, la idolatría era lo primero que funcionaba. Muchos eruditos creen que Juan estaba hablando de este prominente y distintivo en particular. Siga con la otra plaquita. Juan exhibe esa perspectiva ahí en Corinto, donde Pablo se dedicó a predicar en contra de ellos. Debajo de esa cresta, en la Acrópolis, están sentados los extensos recintos del teatro de Demeter, otro dios más. Fíjese, lleno de dioses, lleno de idolatría, dioses para lo que se les ocurra. Aquí aparece otro dios más, Demeter, una persona llevando un animal a sacrificar para adorar a ese dios. Otro más, restos del templo a Dionisio. Usted puede ver la cantidad enorme de templos y de ciudades. Acá tenemos Sófocles y Esquilo escribieron las famosas obras, incluyendo Edipo Rey, Amagedón, para el gran festival de Dionisio ahí en Atenas. Siga para adelante. Ahí más
parte del templo de Hera y de Zeus. Ahí está lo que Dios llamaba la sinagoga de Satanás. Sigue adelante. Otro más. Estamos pasando rápido porque es mucha, pero mucha información. Un poquito más. Fíjese lo que le voy a decir aquí. Dice acá, Apocalipsis 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas era un creyente, era un cristiano fiel. ¿Y sabe cómo murió? En una de esos altares, en uno de esos templos, se acostumbraba a presentar sacrificios en un toro, todo de bronce, él. Y se metía la persona allí adentro, viva por completo, y cuando estaba allí adentro de ese toro, ¡plic!, se le prendía fuego. Y moría ahí, doradito, cocinado. Y así murió Antipas. Esa hostilidad y se llegó a su culmine en el homicidio de Antipas, un cristiano a quien Juan menciona por nombre en Apocalipsis. Y Juan vio con afano en Antipas un presagio de las cosas que vendrían a los cristianos que rechazarían postrarse, como Juan lo consideraba, ante el trono de Satanás. Fíjese, la Biblia habla que el único testigo fiel, ese título de testigo fiel, solamente se le da a Jesucristo. Y acá Jesucristo está haciendo esta mención, dándole a una persona que había dado su vida el mismo título, el de testigo fiel. Ante ese cuadro estamos aquí en Apocalipsis capítulo 2. Una iglesia establecida en una ciudad completamente idolátrica. Una iglesia plantada, sembrada en una ciudad donde todo lo que rodeaba a eso era corrupción. Pero a partir de ese punto, creyentes deberían levantarse y defender su fe. Creyentes deberían levantarse y proclamar al único y suficiente Salvador, a Cristo Jesús. Mire, yo no sé si usted vio la asunción el otro día del presidente nuevo, ¿no? Pero en un momento cuando todos pasan allí a orar por el nuevo gobierno, por el presidente, es costumbre que casi todas las religiones se hagan presentes ahí. Entonces pasa católico, pasa musulmán, pasa mormón, pasan todos ahí, ¿no? Pero de todos los que pasaron, hubo uno solo, Franklin Graham, hijo de Billy Graham. Él comenzó a decir en ese momento que se paró frente a todos, diciendo, estamos aquí en esta tarde porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el único Dios, porque no hay otro Dios, y lo remarcaba. Usted puede ir al internet, repasar todo el relato que dio, un minutito nomás, porque no tiene más tiempo. Pero si hay algo que quedó establecido, no solamente para todos los que estaban alrededor, el mundo entero estaba escuchando. El mundo entero sabe hoy, no va a tener excusas mañana de que nadie le dijo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese tipo de hombres, ese tipo de mujeres, ese tipo de creyentes necesitamos que estén donde estén, aún en el templo de Satanás. Eso era ese lugar medio parecido, donde estaba toda la idolatría alrededor. Pararte firme y defender tu fe. Saber que no es la circunstancia, no son las situaciones, que no son las presiones las que te marcan, sino que el justo, dice la Escritura, por la fe vivirá. Y eso es lo que tenemos que proclamar. Mire, en tus apuntes dice allí, si vas, Pérgamo significa, el nombre de Pérgamo significa matrimonio mixto, la ciudad de mayor idolatría en Asia, la iglesia que debía sobrevivir a toda influencia del enemigo, ya que en ella residía el trono de Satanás.
Y el mensaje directo a esta iglesia, mire, el mensaje, el golpe directo a esta iglesia, dice lo siguiente: lo que tengo puede destruir lo que hago. Vamos de nuevo, ¿lo dice conmigo? Lo que tengo puede destruir lo que hago. Ahora le voy a explicar bien, tal vez no entiende, diga, ¿cómo lo que tengo? ¿Cómo lo que hago? ¿De qué se trata? Esta iglesia es una iglesia fuerte, es una iglesia fiel en el medio de semejante oposición. Pero hay algo que no hace bien y ahí ya lo vamos a descubrir. Dice, la velocidad que toma muchas veces nuestra vida nos lleva a salirnos de los carriles sin habernos dado cuenta. Hacemos las cosas por inercia, aún nuestra espiritualidad se ve afectada al punto de estar convencidos de que estamos haciendo lo correcto, pero sin embargo estamos bastante lejos de Dios. Y yo quiero darte en esta noche 3 señales, mirá, 3 señales que aparecen en estos pocos versículos, que van a advertirnos, que nos van a hacer ahí golpes directos, para llamarnos la atención, para hacernos levantar, para ponernos de pie y defender nuestra fe, para ya dejar de ser espectadores y ser protagonistas del momento y del día que vivimos, de cargarnos con el Evangelio de Jesucristo y proclamar al único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Dice la primera señal. La primera señal dice, la fe puede superar las presiones más fuertes. ¿Sabe? Todos nosotros vivimos presiones todos los días. Pero muchas veces la verdad es que ponemos esas presiones como excusas. Y decimos, pero yo no puedo leer la Biblia porque estoy cansado. Bueno, pero yo no puedo testificar porque no sé cómo hacerlo. Bueno, yo no puedo invitar a nadie porque la verdad es que... Y excusa tras excusa y tras excusa. Si supiera los problemas que tengo, yo tengo que resolver esto, tengo que resolver lo otro. Presiones y presiones y presiones. Como hemos visto, esta iglesia no solamente está rodeada de presiones. Esta iglesia está influenciada por las presiones. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en una ciudad como esta cuando uno quiere ser fiel? Que muchas veces el vecino influye sobre lo que uno hace. Y las malas influencias hacen que yo termine perdiendo la fe, que yo termine perdiendo la convicción. Y como todo el mundo lo hace, y ojo, a veces las influencias vienen de afuera, y generalmente cuando las influencias son de afuera, bien negativas, intentan alejarnos de Dios. Pero ¿sabe? A veces las influencias también están de adentro. A veces las influencias vienen de nosotros mismos. Que porque uno no hace algo, el resto tampoco lo hace. ¿Por qué voy a hablar si el otro no habla? ¿Por qué voy a leer si el otro no lee? ¿Por qué voy a orar si el otro no lee? No ora. Y ese es el perverso error en el que nos encontramos. Dice el versículo 12, mire, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Fíjese cómo comienza, fíjese cómo empieza todo. El saludo a la iglesia de Éfeso dice, en el versículo 1 dice, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, ¿no? La segunda iglesia, el mensaje es, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Pero este mensaje es más fuerte, pisa con autoridad. Se presenta a Jesucristo como el juez, como aquel que va a juzgar y que se va a presentar y va a evaluar cuáles son tus obras, si estás haciendo las cosas bien o si las estás haciendo mal. Y si la estás haciendo bien tiene consecuencias, si te la estás haciendo mal también tiene su consecuencia. Y esa autoridad con la que Él se presenta va a estar diciendo, yo conozco tus obras. Se repitió en las otras 2 iglesias lo mismo. Él conoce nuestras obras y dónde moras. Dice allí, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dios está mirando que esta iglesia está viviendo en una ciudad donde hay mucha presión,
donde hay mucha influencia. Y una de las cosas que vemos acá es que la iglesia, según ese texto, retuvo su nombre, fue fiel. Aún en los días de Antipas, aún cuando vieron a un tipo quemado vivo, vos podés decir, chau, si a ese lo queman vivo, ¿a mí qué me van a hacer? Vámonos de acá, ¿verdad? Sin embargo, ellos dijeron, no, defendemos nuestra fe. Creemos en que no es Esculapio el Salvador, es Jesucristo el Salvador. No es Zeus el Dios supremo, es Jehová el Dios todopoderoso. Y así con cada uno de los dioses que se levantaban en contra del cristianismo, esta iglesia defendía la fe. Eso nos da ejemplo de que las presiones no son excusas para la fidelidad. Las presiones no son la llave que te dan el permiso para decir, bueno, como estoy pasándola mal, como estoy sufriendo, como ahora el gobierno, como ahora el presidente, como ahora mi esposa, como ahora mi trabajo, el jefe, te den libertad para bajar la guardia. Te den libertad para caminar a media máquina. Te den libertad para andar como se te ocurra. Sin embargo, esta iglesia nos demuestra que ante semejante presión se puede ser fiel. Diga conmigo, se puede ser fiel. Podemos ser fieles. Puedo ser fiel. No le crea la mentira a Satanás de que por presiones usted no puede ser fiel. Se requiere de los administradores, dice Corintios, que cada uno sea hallado fiel. El jueves leíamos 2 historias que hablaban acerca de la oración y en una de ellas la oración terminaba diciendo, y cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando estábamos hablando de fe en la tierra, ¿qué significaba? Si va a encontrar el Señor cuando venga, gente que ore, gente que persevere, gente disciplinada, gente comprometida. Este es nuestro tiempo. Hay presiones, como lo hubo en otros momentos. Pero eso no implica de que usted y yo no seamos fieles a Dios. Segunda señal dice así, mire, la fe puede contaminarse por lo que hay adentro. ¿Se acuerda lo que le decía recién? Lo que tengo puede destruir lo que hago. Hasta acá parecería ser que la iglesia está buena, ¿no? En el medio de presiones se mantiene fiel. Hay persecuciones, a los cristianos los prenden fuego, los queman vivos y están fieles. Pero acá viene lo que dice el versículo 13. Dice, el 14, perdón. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Hay 2 palabritas ahí que suenan fuerte. Primer palabrita, tienes. Diga conmigo, tienes. Y la otra, retienes. O sea que retienes. La palabrita en griego para tienes es ekeis. Significa lo tiene en medio como un tumor. Es algo que lo tenés ahí adentro, lo tenés bien guardado, lo tenés impregnado. Un tumor es algo así, ¿no? Se impregna, se aferra. Y para sacar un tumor, ¿qué es lo que tenés que hacer? Operar, ¿no? Si el tumor es cancerígeno, corre riesgo. A veces no solamente cancerígeno, hay un tumor benigno, le llaman así. Pero así funciona. Cuando estamos hablando de retienes, la palabra kratein es agarrar, asir, sujetar, retener. De eso se trata, de eso se habla. Esta gente tenía guardado allí 2 tipos de personas que contaminaban la fe. Número 1, a los que seguían la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Para conocer a Balaam, no le voy a contar la historia larga ahora, Balaam
puede ir al libro de Números, capítulo 25 hasta el 30, va a encontrar allí a Balaam. Era un profeta que se decía ser espiritual, un profeta que se decía ser un profeta de Dios. Y un día un rey, el rey Balac, lo llama al profeta y le pide al profeta que él maldiga a Israel, para que Israel no le ganara y no le venciera. Entonces cuando va a maldecir a Israel, el ángel de Jehová se le para frente y no le deja, porque no se puede maldecir a Israel. ¿Me sigue? Y mientras él va, lo intenta, y hay una situación bastante particular, porque va caminando y es tan necio de lo que hace, varias veces Dios le impide ir, y es tan necio que él va montado en una burra, y se enoja porque la burra se le planta de frente y no quiere avanzar, y empieza hasta que la burra se da vuelta y le dice: ¿por qué me pegás? La burra le habla, y dice: ¿cómo por qué? Porque no avanzás, pero no ves el ángel de Jehová que está de frente. La burra estaba viendo el ángel, pero él no lo veía. Balac no pudo maldecir a Israel, pero hizo algo. Por más que no lo pudo maldecir, lo hizo tropezar. Y le dio el secreto a Balac de cómo Balac podía hacer desaparecer las fuerzas de Israel y vencerlo. Y les dijo: hay un secreto. El secreto es que mandes a tus mejores niñas, a tus mejores chicas, las bañás, las perfumás, las vestís bonito, y hacés que se acerquen a los judíos. Y ellos, de esa manera, van a ir a acercarse a las mujeres, se van a casar con ellas, van a seguir a sus dioses, y de esa manera van a pecar contra Dios, y Dios va a terminar castigando al pueblo de Israel. En un día solo, más de 25.000 judíos murieron, porque cayeron en el pecado de la fornicación. ¿Sabe? Esa doctrina de el tropiezo, esa doctrina de seguir aquellas cosas que Dios condena, se había metido en la iglesia de Pérgamo. Y había quienes estaban ahí adentro que le decían a los cristianos que tenían que comer de toda esa carne que estaba sacrificada de los ídolos. Le decían a los cristianos que estaba bien ir a la iglesia el domingo, pero que el martes, el miércoles, vamos al templo de Zeus a dar una vueltita, a sacar unas fotos. El jueves agarraban y decían: ¿qué tal si te enfermaste? Francisco, ¿te duele la muela? Vení que te llevo con Esculapio. En vez de orar a Dios para que te sane, te cure, vamos a ver a Esculapio. Y Esculapio te va a sanar porque es el Salvador. Entonces había una mezcla, ¿me entiendes? Una mezcla de lo que era cristiano y de lo que era pagano. Y los cristianos terminaban tropezando porque terminaban adorando a los dioses falsos y apartándose y alejándose de Dios. Los nicolaitas eran iguales. Nicolás era un hombre, un diácono de la iglesia, que se había separado de la fe. Se había transformado en un gnóstico, que solamente creían que el único Dios que existía era el del conocimiento. Y que todo lo que tenía que ver con tu cuerpo, nada tenía que ver con tu espíritu. Por eso vos con tu cuerpo podías hacer lo que querías. Total, nunca iba a tocar tu espíritu. Entonces vos con tu cuerpo podías pecar, fornicar, beber, hacer lo que quieras, y eso no te iba a separar de Dios. Esas dos enseñanzas se habían colado en la iglesia, lo cual habían hecho una iglesia fría, una iglesia falsa. Hay una historia que se relata en el libro de Isaías. Muy rápidamente quiero contártela. Isaías capítulo 30 va a mostrar un momento en la historia de Israel cuando Israel comienza a caer, a separarse de Dios, a través de diferentes pasos que da. Y cada uno de esos pasos parecen ser espirituales, parece que todo está bien, parece que todo funciona correcto, pero ¿sabe qué? Cada paso le alejaba de Dios. Y el primer paso para alejarse de Dios, así como pasó en Pérgamo y pasó con Israel,
es la indiferencia. La indiferencia es cuando usted trabaja y trabaja, pero por más que trabaje, eso no tiene nada que ver con que tenga la presencia de Dios. Dice el texto en el capítulo 29, le voy a leer 29, versículo 13 de Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Mire, cuando alguien es indiferente, cuando la indiferencia llega al corazón de un cristiano, lo primero que aparece es una falsa adoración. Este pueblo dice allí, se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios está mirando tu corazón. Y uno puede llegar acá cada domingo y cantar las canciones que sabe y su mente estar en otro lado. Uno puede decir, bueno, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, pero su mente está en otras cosas, sus prioridades están en otro negocio, no en los negocios de Dios. Falsa adoración, falsa obediencia. El texto dice acá en el versículo 13, su corazón está lejos de mí, su temor no es más que un mandamiento de hombres. ¿Qué es esto? Hacemos la cosa porque alguien me dijo que las hiciera. ¿Sabe que muchas veces corremos el peligro de hacer las cosas porque alguien nos dijo que las teníamos que hacer? Tenemos que orar mucho por nuestros jóvenes, porque muchas veces nuestros jóvenes han crecido, han nacido en familias cristianas. Y desde chiquito han ido a la iglesia. Desde chiquito conocen las canciones, los himnos, conocen los salmos. Y hacen las cosas no de corazón. Hacen las cosas no porque eso les afecte o les deje de afectar. Hacen las cosas porque papá me dijo, porque mamá me dijo. Porque si no vengo a la iglesia, papá se va a enojar conmigo, mamá ya no me va a hablar. Corremos ese riesgo, ese peligro. Si le dieras la llave de la libertad a tus hijos y le dirías, el domingo que viene haz lo que quiera, vení o no venís, ¿qué harían tus hijos? ¿Vendrían o no vendrían? A veces no hemos gastado el tiempo, no hemos invertido lo suficiente para enseñarle a nuestros hijos a cómo relacionarse con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ni nosotros nos relacionamos con Dios. No hemos aprendido a relacionarnos con Él. Venimos también de la misma forma, porque si no venimos, ya me van a llamar el lunes, che, ¿por qué no viniste? Y no queremos quedar mal, pero no venimos porque queremos adorar, porque necesitamos de su presencia, porque sin Cristo no podemos vivir. Mi amigo, tenemos que volver a ese primer amor, tenemos que volver a saber que Él está con nosotros en todos los momentos más difíciles que podamos enfrentar, a analizar qué es lo que está dentro nuestro que no nos deja amar a Dios como debemos amarlo. Dios no es una religión, no es este edificio precioso, es una persona. Y como persona quiere que le ames, quiere que le mimes, quiere que hables con Él, quiere que te relaciones, quiere que lo tengas en primer lugar, quiere que festejes, quiere que te alegres, quiere que te goces, quiere que tengas descanso, quiere que tengas paz. Ese es el Dios en el que creemos. Mire, el texto está diciendo ahí, falsa adoración, falsa obediencia, falsa espiritualidad. Versículo 15 dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras, están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Pensamos que nadie nos ve, que estamos bien así. Sin embargo, Dios sí nos está viendo. Segunda cosa que aparece, segunda situación especial, no solamente la indiferencia. En el pueblo muchas veces aparece la incredulidad. La incredulidad nos dice trabajo duro,
no garantiza el descanso. Capítulo 30, verso 31, dice: y de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado. La incredulidad se olvida de Dios, porque en vez de buscar en aquel que lo tiene todo, en aquel que lo suple todo, en vez de buscar en aquel que todo te lo puede dar, uno va a buscar el consejo fuera de la presencia de Dios. Y así pasaba en Pérgamo, así pasaba en esta iglesia que supuestamente era fiel, que estaba allí en el medio de todas las presiones, pero dentro tenía la doctrina de Balaam, aquello que divide, que separa, que hace tropezar. Tenía la doctrina de los nicolaitas que alejaba al pueblo de la santidad de Dios y lo llevaba hacia el pecado. Mi amigo, cuando dentro suyo, cuando dentro de la iglesia aparecen estas cosas que te hacen tropezar, que te alejan de la santidad, es imposible ver los frutos que produce el Espíritu de Dios. Y si usted quiere ver los frutos que produce el Espíritu de Dios, no sea incrédulo, créale a Dios. Crea en sus promesas. Porque la incredulidad hace que te olvide de Dios. Peor, mire, se pone en contra de Dios. Verso 2 dice: se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Qué está haciendo Israel? En el medio de la presión, en el medio de la prueba, en el medio de la guerra, va y busca ayuda. ¿Dónde? En lo que representa el mundo en la Escritura, Egipto. Y piensa que Egipto le puede salvar. Y dice: no me consultan a mí, van y consultan a Egipto. Te hablo, te pregunto, ¿cuáles son tus planes para este año? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus pasos a dar en este próximo mes? De aquí a 3 meses durante este año, ¿cuáles son tus planes? ¿Dónde querés estar? En esos planes, ¿dónde entra Dios? ¿Le ha consultado a Él? ¿Querés hacer una nueva empresa? ¿Querés hacer una nueva etapa en tu vida? ¿Querés comenzar nuevas cosas que no has comenzado antes? ¿Has consultado a Dios o le estás pidiendo consejo a gente que no tiene nada que ver con Dios? El primero en consultar los pasos que voy a dar para mi familia, para mis negocios, para mi espiritualidad, para mi sueño, es Dios. En Juan encontramos que Jesús dice: separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Iglesia, busquemos a Dios de corazón. Busquemos a Dios de rodillas, y si no responde, siga insistiendo, como decía la viuda el jueves, ¿no? Siga reclamando como la viuda lo hacía. Siga insistiendo, siga pidiendo, persevere en la oración. Pida a otros que oren por usted, pero no deje de orar, no deje de pedir, para que Dios abra los caminos. Entregue a Él y espere que Él haga las cosas. El Salmo 37 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dice allí el texto: la incredulidad se olvida de Dios, se pone contra Dios. Versículo 15 dice: niega a Dios. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué pasó? Y no quisiste, dice. Dios te está diciendo cómo son las cosas y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios te dice cuál es el camino, cuál es la forma, cuál es la manera? Pero no querés. No, gracias, Señor. Llegar a ese punto es grave, ¿eh? Llegar a ese punto es triste. Cuando rechazás un consejo de Dios y le decís: no, Señor, no quiero escuchar tu palabra, no quiero escuchar tu voz. Déjame que yo me arreglo como puedo y yo hago lo mejor que me sale. Y le decís: no. Eso es negar a Dios. Mire, uno puede contaminarse reteniendo y teniendo, como vimos, comenzando siendo indiferentes a Dios, incrédulos a Dios,
ignorándolo a Dios. Porque es increíble, ¿no? Buscamos lo mejor, pero rechazamos lo mejor. El texto está un poquito más adelante, capítulo 31, versículo 1 dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni invocan a Jehová». ¿Saben qué se estaba sosteniendo Israel? ¿Saben de dónde venía su seguridad? De lo que veía. De lo que veía. Carros, jinetes, caballos. Era lo que necesitaba para terminar la guerra, ¿no? Para enfrentar la guerra. Lo que veía. Hebreos dice: el justo por la fe vivirá. Si usted es un hijo de Dios, debe vivir por fe, no por lo que ve. No es por vista que vivimos, sino es por la palabra de Dios. Es por las promesas de Dios. Hebreos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios es especialista en hacer cosas de lo que antes no había, ¿no? De lo que no había, Él hace algo nuevo. Y así lo hace también con tu vida. No ve sus limitaciones. Versículo 3 dice así: «Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una». Mi amigo, Dios está en contra de Egipto. Y si va a buscar ayuda en Egipto, Dios va a destruir a Egipto, entonces va a destruir a lo que viene con Egipto. La amistad del mundo, dice la Escritura, es enemistad contra Dios. Si vas a buscar soluciones en el mundo, Dios destruye al mundo y como vos estás ahí, también cae la destrucción. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Sigue adelante, mire. La fe, la ignorancia se apoya en lo que ve, no ve sus limitaciones, termina siendo ciega, sorda. Dice el texto acá, capítulo, un poquito más adelante de Isaías, capítulo 42, el versículo 17 dice: «Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses». Si ve gente que confía en ídolos, ahí está el texto, ¿no? Sean vueltos atrás y confundidos los que confían en ídolos. Sordos, oíd, vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego, como mi escogido? Y ciego, como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos, pero no escucha. Que abre los oídos, pero no escucha. Yo no sé cómo hoy está tu corazón, pero lo que sí sé es que si la indiferencia comienza a ganar, la incredulidad te comienza a llenar, la ignorancia comienza a ser parte de tu andar, muy probablemente va a pasarte lo que pasó a esta iglesia de Pérgamo, donde fácilmente vas a poder tropezar, donde fácilmente vas a comenzar a hacer cosas que en vez de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Lo que tienes, lo que retienes, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que retengo? ¿Qué es lo que no quiero dejar y que me impide a mí hoy ser el cristiano que Dios quiere que sea? ¿Qué es lo que frena mis labios para hablar? ¿Qué es lo que frena mis pasos para orar? El jueves pasado hicimos un compromiso, ¿no? Que 1 de la tarde, 8 de la noche, hasta el jueves que viene, si usted no sabía, bueno, se está enterando ahora, vamos a reunirnos para orar, ¿no?
Donde estás, a Jesús le tocó manejando, donde sea, pero todos juntos queremos ir a Dios, queremos buscar a Dios. Una iglesia entera, una iglesia completa, buscando a Dios a la 1 de la tarde, buscando a Dios a las 8 de la noche. Y eso te anima y te alienta porque sabes que no lo haces solo, hay otros que también lo están haciendo. Buscamos a Dios porque necesitamos de Dios. Buscamos a Dios porque no sabemos todas las cosas. Buscamos a Dios para pedir su dirección, su cuidado. Porque si no, somos propensos a tropezar. Y queremos que eso sea algo que se haga carne en nosotros. Queremos tener espiritualidad. Queremos retener las promesas de Dios. Muchos de nosotros a veces, en vez de tener eso, tenemos preocupaciones, tenemos ansiedades, retenemos dolores pasados, retenemos amarguras presentes. Mire, todos aquí tenemos y todos aquí retenemos. La iglesia de Pérgamo tenía y retenía la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Y algo que nos ha enseñado esta iglesia es que la fe puede superar las presiones más fuertes, pero que la fe se puede contaminar por lo que hay adentro. No se engañe por lo que está afuera, analice qué es lo que está dentro. ¿Qué está dentro suyo? ¿Estoy siendo indiferente a Dios? ¿Estoy ignorándole a Él? ¿Estoy siendo incrédulo? ¿No estoy creyendo en sus promesas? Lo que está dentro me puede matar. Última señal, nos dice que la fe puede volver a actuar por la palabra de Dios. La fe puede volver a actuar por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Acá el ángel va a estar diciendo lo siguiente. Mire, verso 16 del capítulo 2 de Apocalipsis. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, dice el texto, con la espada de mi boca. Dice en la plaquita siguiente, hay una imagen que muestra la espada de dos filos. ¿Se acuerda del versículo 1? Decía eso. Dice, el ángel en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Había en aquellos tiempos espadas llamadas o conocidas de un filo. Generalmente eran aquellos que eran utilizados. La de dos filos o un filo tenía que ver con la función que tenía. Y la espada de un filo era como si fuera un machete. ¿Conoce machete? ¿Sí? Usan ahí para cortar y deshojar los árboles muchas veces, ¿no? Cuchillos grandes. Pero la espada de dos filos era conocida como la gladius. Gladius se llamaba la espada de dos filos. Es la espada más famosa que puede haber porque era la que significaba en aquellos términos el arma más poderosa que podía tener un ejército. El ejército romano utilizó esta espada. No solo fue una espada legionaria, fue una espada legendaria. Hasta el día de hoy esta espada se conoce. La característica de esta espada nos habla de que tiene una historia de terror, que los demás pueblos sentían en el campo de batalla ante esta formidable arma. Si usted la ve hacia adelante, esa espada de dos filos termina en una punta muy aguda, larga y aguda, ¿no? ¿Qué permitía hacer esa espada? Penetrar en aquellas mallas de hierro que llevaban muchas veces. ¿Ha visto en la película que llevaban como una malla toda de tejido así, cuadriculado? Esta espada se metía en esos agujeritos y en la medida que se metía, cortaba todo lo que iba de frente. Cortaba absolutamente todo. El único lugar donde se hace mención en toda la Biblia acerca de esta espada de dos filos es en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde el autor de los Hebreos va a decir que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos.
que penetra hasta partir el alma y las intenciones del corazón. ¿Cuál es la diferencia entre esa espada de dos filos y esta espada de dos filos? Que esa espada de dos filos va a cortar todo lo que sea carne, pero aquella va a tocar corazón, sentimientos, emociones, los tuétanos, dice. Aún, dice Hebreos, las intenciones del corazón. O sea, cosas que tal vez usted nunca llegó a hacer, pero que sí las estuvo pensando. Con esa palabra, el juez vendrá frente, se parará delante tuyo. ¿Y qué hará? Mire lo que dice ahí. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es la palabra de Dios la que te va a enfrentar. Es la palabra de Dios la que te va a confrontar. Es la palabra de Dios la que va a evaluar tus obras, lo que estás haciendo y lo que dejas de hacer. Termina diciendo, el que tiene oído, oiga, los que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer el maná escondido. ¿Qué era el maná? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era el maná? Es el alimento que comió Israel en el desierto. ¿Qué es el maná escondido? Es Jesucristo. Es aquel que llena todo nuestro ser. Él es el pan de vida. Él es el que nos alienta, nos alimenta. El texto dice, el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquella persona que se enfrenta a la palabra de Dios, que no tropieza, que no elige el pecado, sino que elige la santidad de Dios, recibirá no solamente el alimento espiritual, lo que necesita para estar completo. El texto está diciendo, hermano, no necesitas ir al mundo para buscar satisfacción. No necesitas ir al mundo para encontrar propósito. No necesitas ir afuera de tu relación con Dios para encontrar plenitud. El tema es que tenés que ir a la palabra de Dios. Tenés que relacionarte con Dios y vas a recibir alimento, vas a recibir plenitud. Pero además de eso, vas a recibir una piedrita blanca. Mira, hay muchas imágenes de aquellos tiempos que tenían que ver con la piedrita blanca. La piedrita blanca se utilizaba, por ejemplo, en un juicio. Y cuando vos estabas allí frente al juez, si el juez te encontraba culpable, te daba una piedrita negra. Pero si eras inocente, tenías libertad, te daba una piedrita blanca. ¿Bien? La otra forma en la que se utilizaba esta piedrita era cuando se hacían grandes fiestas. Y la manera de invitarte era dándote una piedrita en donde estaba tu nombre. Y en la otra piedrita blanca estaba el nombre del anfitrión, o sea, del que te invitaba a la fiesta. Es decir, hoy vino Connie con una cantidad de piedritas, entonces nos va a dar a todos y vamos a ir a la fiesta de Connie y vamos a presentar nuestra piedrita y entramos ahí al cumpleaños de Connie. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Entendió? Ahora hay otra imagen que me gusta más. Hay otra imagen que me gusta más. Y es la siguiente. Usted sabe que en aquellos tiempos se celebraban grandes Juegos Olímpicos, ¿verdad? Grandes concursos, donde allí había de todo tipo de deportes y sanguinarios, muchos de esos deportes también. Y el deporte principal era la maratón. Cuando se decía que cuando el ganador, que era uno solo, no eran varios, no, era uno solo, al ganador se le entregaba una piedrita, ¿verdad? Una piedrita blanca con su nombre, para que con esa piedrita él pudiera ir a la fiesta de los campeones, a la fiesta de los ganadores, a la fiesta de los que habían ganado el premio en cada una de las disciplinas.
Ahora, ¿qué está diciendo acá el texto? Mire, preste atención. Dice, en la piedrecita escrito un nombre. ¿Cómo es el nombre? Nuevo. Quiere decir que cada uno de nosotros, cuando llegue al cielo, tendrá un nombre nuevo. Si hay algo que Dios hace en la Biblia es poner nombres nuevos. A Abraham, ¿cómo lo llamó? Abraham, ¿no? A Jacob le llamó Israel. Y así, con cada uno ponía su nombre. Jesús a Cefas llamó como Pedro, ¿no? Y así para cada uno de nosotros, Dios tiene preparado un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo, como dice el himno, hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, sí mío es. Usted y yo estaremos un día, Apocalipsis capítulo 19, lo puede leer, en las bodas del Cordero. Y entrará con esa piedrecita blanca para adorar y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque esa va a ser la fiesta de los campeones, la fiesta de los ganadores. Y así yo voy a estar. ¿Va a estar usted? Entonces diga conmigo, yo voy a estar. Dice allí el texto terminando en Isaías, cómo este texto nos muestra y nos habla de la gracia de Dios. La gracia de Dios, mi amigo, siempre está a tu lado. Así dice Jehová, creador tuyo, 43:1, oh Jehová y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. La gracia de Dios es la que nos salva de cualquier presión, es la que nos sana de cualquier enfermedad, es la que nos saca de cualquier situación. No necesitamos a Zeus, no necesitamos a Esculapio, Dionisio, no necesitamos cualquier tipo de Dios que hay hoy allá afuera. No necesita hoy, mi amigo, del materialismo, no necesita hoy de la fama, no necesita hoy de cualquier Dios, dinero que se presente allá afuera. Necesitamos de Jesucristo, el Salvador. La gracia siempre está de nuestro lado. Número 2, la gracia quita todo temor. Versículo 5, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. No temas, la gracia quita todo temor, la gracia entrega una vida nueva. Verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Esa es la gracia de Dios. Esa es la fe que actúa por la palabra de Dios. Puede volver a actuar por la palabra de Dios. Por eso yo quiero animarte y honrarte en esta noche, a que analices tu corazón, analices tu vida, de cómo lo que tengo me puede destruir aquellas cosas que hago. Tal vez creas que sos espiritual, que sos fiel, porque estás todos los domingos, porque está todo bien, todo bárbaro, pero sin embargo adentro hay cosas que nos están comiendo. Hay cosas que no nos están permitiendo ser aquellos cristianos que Dios quiere que seamos en nuestra generación, que seamos en nuestros días, que hablemos y demos a conocer a otros. Por eso la pregunta final dice, ¿qué cosas hoy contaminan mi vida? Mire, hay muchas cosas que pueden contaminar nuestra vida. A veces viene por la computadora, a veces viene por la televisión, a veces viene por la amistad, a veces viene por el trabajo, a veces viene por cosas que uno deja anidar y comienza a tener. Y antes yo tenía la pasión por leer la Biblia y tenía ganas de llegar a casa y estaba en el trabajo, cuánta ganas tengo de estar tranquilo, sentado, tomando unos mates y leyendo la Biblia. Pero ahora no tengo esa pasión, tengo otra cosa. Tengo ganas de dormir, tengo ganas de irme a mirar una película. Antes yo tenía ganas de orar y oraba 3 horas y 4 horas por día. Ahora no tengo ganas de orar.
ahora mejor me aburro solo, pero ni siquiera hablo con Dios. Antes yo tenía ganas de evangelizar y le compartía y le hablaba hasta las piedras. No tenía ningún problema. Sin embargo, ahora me cuesta poder hablarle a alguien de Cristo. ¿Es esa tu realidad? Eso es señal de que ha perdido no solamente el primer amor. Una de las cosas que vamos a aprender y ver en el desarrollo del estudio de estas 7 iglesias, de cómo estas 7 iglesias nos muestran un descenso progresivo. Porque la persona que, como en Éfeso, pierde su primer amor, comienza por Pérgamo ya haciendo alianzas con el mundo. Y vas a ver el domingo que viene lo que va a pasar con la iglesia que sigue. Es como un descenso así, hasta terminar en el desastre total. Última iglesia, la Odisea. Pero nos falta un mes para llegar allá. Yo quiero animarte a que analices esta semana tu corazón. Mire qué es lo que tenés. Andá, sentate de mañana, de tarde, tomá un tiempo con Dios y decirle, Señor, ¿qué tengo? ¿Qué retengo? ¿Será que lo que tengo y lo que retengo me están haciendo oscurecer? ¿Me están haciendo desanimar? ¿Será que lo que tengo o lo que retengo destruye lo que hago? Hay una frase que escuché una vez que alguien dijo, que dice, pará, habla más bajito porque lo que haces no me deja, habla más fuerte, perdón, porque lo que haces no me deja escuchar lo que me estás diciendo. Nuestras obras muchas veces hablan mucho más de lo que dicen nuestras palabras. Y mucha gente hoy no quiere a veces ni saber de Dios, porque ve nuestro andar, ve nuestro caminar y no ve gente fiel. Yo quiero llamar a la reflexión, quiero llamar a tu interior, tocar allí hasta los tuétanos y las intenciones del corazón. Que Dios levante de aquí una iglesia en santidad. Dice Josué, capítulo 3, verso 5, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Para que Dios haga maravillas, Él tiene que ser el primero. Para que Dios haga maravillas, no podemos hacer alianza con el mundo. Para que Dios haga maravillas, lo que tengo que tener y lo que tengo que retener es el consejo de la palabra de Dios. ¿Vamos a orar?